Bien, bien. Con respecto al otro tema de las deudas dinerarias, un tema fundamental es el tema de los intereses. Toda deuda dineraria tiene dos partes bien definidas. Por un lado, el capital dinerario que adeuda el deudor al acreedor, pero a su vez ese dinero también puede generar accesorios, frutos civiles, que se llaman intereses. La deuda de intereses es el precio que tiene el dinero, que tiene que pagar el deudor por el uso del dinero, del capital dinerario. Esos, perdón, ahí Gisela me hace una pregunta respecto de qué cotización se utiliza para el cambio de moneda. Mirá, las partes podrían pactar en el contrato cuál sería la cotización a utilizar, sí lo podrían hacer. Si no lo hacen, si no lo hacen, deberían aplicar la cotización oficial que el Estado argentino le da a esa moneda a través del Banco Nación o a través del Banco Central al momento del cumplimiento. Lo que pasa, como vos decís, hoy hay muchas cotizaciones. Está el dólar Banco Nación, cotización según Banco Nación, el dólar blue, el dólar tarjeta, el dólar serial. Es decir, es tan complicada la economía nacional que, bueno, también esto genera distorsiones y problemas en los cumplimientos de los contratos. Pero como vos decís, si no se pacta nada, lo lógico es que, y así lo ha dicho la jurisprudencia, que se tome la cotización oficial, por ejemplo, del dólar o del euro, según el Banco de la Nación Argentina. Pero perfectamente las partes, como vos también planteas, podrían decir que se va a tomar otra cotización, la cotización del dólar blue o la cotización de, de, del dólar MEP también al momento del cumplimiento. E incluso más, podrían las partes, y esto es importante resaltarlo, establecer o acordar que esa deuda que se paga en dólares no puede pagarse por equivalente. Es decir, podría el deudor renunciar a esa facultad de pagar en pesos o en equivalente en moneda de curso legal. Esa cláusula es válida cuando se tratan de contratos paritarios, es decir, aquellos contratos donde las partes pueden pactar libremente o acordar en una situación de igualdad las cláusulas contractuales. Y no sería tan válida esa renuncia en un contrato de consumo, por ejemplo, o en un contrato en donde el deudor prácticamente tiene que adherir a las cláusulas contractuales que predispone el acreedor. Pero bueno, tu pregunta realmente es muy interesante porque da pie para que hagamos estas disquisiciones y ustedes también puedan ubicarse dentro de lo que es toda esta problemática tan compleja de las deudas dinerarias o las deudas de dar moneda extranjera. Un poco cerrando el tema del caso especial de las deudas dinerarias o de las obligaciones de la suma de dinero, era el tema de los intereses. Los intereses son los accesorios al capital dinerario adeudado, pueden tener origen legal cuando provienen de la ley, pueden tener origen convencional cuando es pactado por las partes y puede tener origen judicial cuando no la pactan las partes ni la ley, ni establece la ley, sino que son los jueces los que mandan a pagar intereses. Entonces, la primera clasificación de los intereses, de acuerdo al origen de los mismos, pueden ser legales, convencionales o judiciales. Y también de acuerdo a la función económica, los intereses pueden ser compensatorios o lucrativos, que son aquellos que pactan las partes en un contrato de préstamo dinerario o mutuo dinerario por el uso del dinero que realiza el deudor. Es el precio real del dinero que paga el deudor por utilizar el capital prestado. Estos se llaman lucrativos o compensatorios. También tenemos intereses moratorios,
que son aquellos que paga el deudor por la demora en la devolución del capital dinerario. Y también tenemos los intereses punitorios, que son aquellos que va a pagar el deudor frente al incumplimiento de la deuda dineraria, o sea, ante una situación más grave. Esto también está legislado en el Código Civil y Comercial. Todo préstamo dinerario actualmente se presume oneroso, con lo cual toda aquella persona que recibe en préstamo un dinero debe pagar o devolver el capital prestado más un interés lucrativo o compensatorio, que se fija en función de la tasa pactada por las partes, y si no hay tasa pactada, tasa de interés pactada, la deberá fijar la ley o en su caso el juez. Con relación al interés moratorio, que es aquel que debe pagar el deudor frente a la demora en la restitución del capital dinerario, el interés moratorio puede ser legal, puede estar establecido en la ley, puede ser pactado por las partes en el contrato en función de una tasa determinada, y si no está establecido por las partes en un contrato, el juez podría llegar a fijar la tasa moratoria que el deudor deba cumplir. Hoy, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, los tribunales han fijado como criterio jurisprudencial que la tasa que paga el deudor frente a la mora en el cumplimiento de las obligaciones es la tasa pasiva que fija el Banco Central más un plus de un 2% mensual no acumulativo, lo cual hoy representa una tasa aproximada mensual del 5% mensual. Si los intereses moratorios no se cumplen en términos, se deberán intereses también. Bueno, acá entramos en otro tema de los intereses, o subtema de los intereses, que es el anatocismo, que es si es viable o si es posible capitalizar intereses para que vuelvan a generar intereses. Bueno, en principio el anatocismo o la capitalización de intereses está prohibido por la ley. Esa es la regla. Pero esta regla tiene también excepciones, porque se pueden capitalizar intereses cuando las partes así lo hayan pactado expresamente, en la medida que sea una tasa razonable y dentro del marco del mercado financiero vigente. También se acepta la capitalización de intereses judiciales cuando el deudor no cumple una deuda liquidada judicialmente y vuelve a incurrir en mora. Y también la capitalización de intereses se autoriza a nivel de cuenta corriente mercantil o cuenta corriente bancaria dentro del periodo que la ley establezca, ¿no es cierto? En materia de capitalización de intereses por convenio, la capitalización puede hacerse semestralmente y no más allá de ese periodo, con lo cual también hay límites al proceso de capitalización de intereses. Bueno, en definitiva, estos son los puntos centrales que ustedes pueden haber visto en la clase que hemos grabado. Si tienen alguna duda o alguna cuestión que quieran que repasemos sobre ese punto o no hayan entendido esta clase, videoclase que se grabó, estoy abierto a cualquier consulta que puedan hacer. Y si no, ya continuamos con los temas que completan la unidad número 2. Bueno, el punto que sigue a continuación de las obligaciones de dar dinero se ubica dentro de las clasificaciones según la naturaleza de la prestación, y ahí encontramos lo que se llaman las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. En las obligaciones de hacer, la prestación consiste en una actividad del deudor concreta, que puede ser un servicio profesional, un servicio de transporte, por ejemplo, un servicio de guarda o depósito sería una obligación de hacer.
Es decir, todas aquellas prestaciones que el deudor asume y que consisten en una actividad que puede ser una actividad tanto material como una actividad intelectual. Por ejemplo, el contrato de servicios profesionales, que es el que ustedes van a realizar cuando se reciban de contador, es un contrato que tiene por objeto obligaciones de hacer para el contador público. Lo mismo sucede con un médico, con un contador, con un abogado, con un ingeniero o un arquitecto, donde lo que compromete es una actividad intelectual de asesoramiento, de servicios concretos que se traducen en esto. ¿Y qué reglas se aplican a estas obligaciones de hacer? Bueno, la obligación de hacer debe ser realizada en tiempo y en forma, de acuerdo a lo pactado, respetando de alguna manera las pautas contractuales fijadas. Sí, ahí, perdón, hay una pregunta de Gisela Dalmazo, pero lo vamos a dejar para cuando terminemos para no alterar el orden de la clase. Así que ya nos ocupamos de esa consulta. O si no, después la consulto por el chat. ¿Qué particularidades tienen otras particularidades de las obligaciones de hacer? El deudor debe cumplirla de acuerdo a lo pactado y el acreedor, para el caso de que el deudor no lo haga como se pactó, tiene el derecho a no recibir la prestación e incluso podría llegar a destruir lo que, si es una operación material, lo que ha hecho el deudor dentro de un marco de razonabilidad a los fines de que se haga conforme se pactó. En las obligaciones de hacer, el deudor no puede ser violentado físicamente para que la prestación la realice. Sí, yo si soy deudor de una actividad no puedo ser obligado por la fuerza o por violencia a realizar la prestación. Entonces, si no la cumplo, el acreedor podrá reclamar la prestación de hacer a través de un tercero por la costa del deudor o si no reclamar los daños y perjuicios. Esa es otra particularidad que tienen las obligaciones de hacer. Frente al incumplimiento, el acreedor puede exigir el cumplimiento del deudor, pero si éste no quiere cumplir o se resiste a hacerlo, deberá pagar los daños y perjuicios correspondientes. O si no, el acreedor podrá reclamar que esa prestación, si es fungible, es decir, se puede ser realizada por otro, exigírsela a otra a costa del deudor. Pero si no es fungible, como podría ser una prestación de un cantor que es contratado para un recital y él se niega o se resiste a cumplir con esa prestación de hacer comprometida, bueno, ahí la obligación, si no se cumple, no va a quedar otra de que se resuelva con el pago de daños y perjuicios. Porque yo no puedo obligar al cantor, al cantautor o al artista a realizar algo que no quiere, pero sí éste tendrá que pagar e indemnizar al acreedor por los daños pertinentes. La otra clase de obligaciones de acuerdo a la prestación son las obligaciones de no hacer. Bueno, en las obligaciones de no hacer el deudor se compromete a cumplir con una prestación negativa, un comportamiento negativo que es una abstenencia, tolerar alguna actividad por parte del acreedor. Como podría ser, dijimos cuando vimos en la unidad 1 ejemplos de este tipo de obligaciones. Sí, Pamela, te escucho. Ahí levantó Pamela Toledo la mano, no sé por cuál sería la pregunta de ella. Bueno, se ve que ha sido un error, porque está ahí levantada la mano, no sé si es. Continúo. En las obligaciones de no hacer, les decía, podría ser, por ejemplo, una persona que transfiere como fondo de comercio una farmacia y se compromete frente al adquirente de esa farmacia a no abrir otra similar en un radio determinado de 10 cuadras a la redonda del fondo de comercio que vendió, de la farmacia que vendió.
Bueno, en las obligaciones de no hacer también no está permitido ejercer violencia sobre el deudor, con lo cual, frente al incumplimiento, el acreedor podría exigir que se cumpla la obligación de no hacer si le es útil, con lo cual la mora podría ser posible en las obligaciones de no hacer, o si no, reclamar los daños y perjuicios correspondientes frente al incumplimiento de la obligación de no hacer por parte del deudor. En este ejemplo que di, si alguien me vende una farmacia y se compromete a no habilitar otra o abrir otra frente a la farmacia que me vendió y lo hace, yo podría perfectamente pedir el cierre de esa farmacia compulsivamente o reclamar los daños y perjuicios correspondientes, ¿cierto? Bien, dentro de las obligaciones de hacer, el programa nos dice que existen ciertos supuestos especiales o ejemplos especiales que tienen un régimen legal propio. Por ejemplo, la obligación de escriturar un inmueble. Yo vendo un inmueble por un boleto o un instrumento privado, pero yo sé que para que ese inmueble pueda ingresar a mi patrimonio, para que se produzca la mutación real o el cambio de titularidad, es necesario que se escriture, porque el único título de la venta de una transmisión de un inmueble, para transmitir un derecho real sobre el mismo, es que se haga una escritura pública. Supongamos que el vendedor no quiere escriturar el inmueble. Bueno, esa obligación de escriturar es una típica obligación de hacer fungible. Y el acreedor de la misma, por ejemplo el comprador, frente al incumplimiento, podría demandar la escrituración judicialmente, y si el acreedor, pese a la sentencia que condena a escriturar el inmueble, se resiste, podría el juez directamente firmar la escritura traslativa de dominio en cumplimiento de esa obligación de hacer fungible que no quiere cumplir el vendedor o cualquiera de las partes del contrato de compraventa. ¿Por qué digo cualquiera de las partes del contrato de compraventa? Porque incluso podría darse el caso que yo vendo un inmueble y el comprador no quiere escriturarlo para no pagar los impuestos. A mí me interesa que escriture el comprador también. Entonces lo demando por escrituración para que también colabore y cumpla con esa obligación de hacer, que es la obligación de escriturar. ¿Me explico? También está como ejemplo supuesto especial de las obligaciones de hacer la obligación de registración, que es la que asume el comprador, el vendedor y el comprador de un auto o de un bien registrable. Supongamos que yo vendo por boleto un auto y el comprador o el vendedor se resisten a hacer la transferencia registral del vehículo, lo cual produce imposibilita la transmisión del derecho real de dominio. Bueno, se puede demandar también la registración de esa venta y judicialmente para que el vendedor o el comprador firme la transferencia o el 08, como se llama comúnmente, y si no lo hacen ellos, lo haga el juez frente al incumplimiento. Bueno, y otro ejemplo o supuesto especial de las obligaciones de hacer es la obligación de seguridad, que es una obligación que está íncita en varios contratos, aunque diría que está implícita en varios contratos. Por ejemplo, yo voy en un contrato de espectáculo público, voy a un partido de fútbol o a un recital. El organizador está obligado no solamente a que yo pueda ser espectador y ver el partido de fútbol o ver el recital del conjunto musical que yo vi, sino fundamentalmente debe garantizar una situación de indemnidad y de seguridad de los asistentes, que aunque no esté expresamente pactada, esté implícita en el contrato. Frente al incumplimiento de esa obligación de seguridad, el organizador del evento deberá responder por los daños que podría sufrir el asistente o el espectador en ese tipo de contratos.
también es una obligación de hacer y un supuesto de este tipo de obligación. Bueno, de acuerdo a la posibilidad de fraccionamiento de la prestación, las obligaciones pueden ser divisibles o indivisibles. Una obligación de prestación divisible sería una obligación de dar dinero o una obligación genérica. Una obligación de prestación indivisible, bueno, yo me comprometo a entregar un animal, un caballo, un auto, donde la prestación no se puede dividir. ¿Cuáles son las características de estas obligaciones? Bueno, cuando hay un solo acreedor y un solo deudor y la prestación es divisible, no hay ninguna diferencia porque el acreedor y el deudor están obligados a cumplir en forma íntegra las prestaciones. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, salvo acuerdo de partes. Con lo cual, si la prestación es divisible y hay un solo acreedor y un solo deudor, bueno, no hay ninguna implicancia práctica respecto de esto. Pero sí la tiene cuando hay pluralidad de sujetos en alguno de los polos, porque si la prestación es divisible y hay varios deudores, esa prestación se divide en tantos vínculos como sujetos deudores haya. Les doy un ejemplo. Si dos personas, por ejemplo A y B, se comprometen a pagar a C 10.000 pesos, se están comprometiendo a pagar una obligación de objeto de prestación divisible. Y como hay varios sujetos, esa prestación se divide por dos, es decir, porque hay dos deudores en dos partes, de manera tal de que el deudor se quedará uno de los codeudores deberá pagar 5.000 pesos y el otro 5.000. Y el acreedor no le podrá reclamar en principio la totalidad de la deuda a los codeudores de esta prestación divisible, porque por el principio favor de vitoris, cuando hay sujetos plurales y la prestación es divisible, esa prestación se fracciona en tantos vínculos como sujetos haya. Esta es una de las características de las obligaciones con prestación divisible cuando hay pluralidad de sujetos. En cambio, cuando hay un solo sujeto y varios deudores y la prestación es indivisible, como este ejemplo de la obligación de entregar un caballo por parte de varios codeudores, estos codeudores se liberan pagando íntegramente la prestación, porque no hay otra forma de cumplirla que no sea de forma compacta o íntegra. Con relación a los sujetos, las obligaciones se clasifican en obligaciones de sujeto plural o de sujeto singular. Una obligación de sujeto singular es la que hay un acreedor y un deudor en los polos de la obligación. Por ejemplo, A se obliga a entregar una suma de dinero a B. Esta es una obligación de sujeto singular. La obligación de sujeto plural se da cuando en alguno de los polos de la obligación existen dos o más sujetos. La pluralidad subjetiva puede ser activa cuando hay varios acreedores y un solo deudor. Puede ser pasiva cuando hay pluralidad de deudores y un solo acreedor. Pero puede ser mixta cuando hay pluralidad de acreedores y pluralidad de deudores. Las obligaciones de sujeto plural, a su vez, se clasifican en obligaciones simplemente mancomunadas y obligaciones solidarias. Las obligaciones simplemente mancomunadas se caracterizan porque el vínculo obligacional se va a fraccionar en tantas partes como sujeto hayas. Y se aplica en el caso de obligaciones de prestaciones divisibles, en donde, por ejemplo, si dos deudores se obligan a entregar 10.000 pesos a un acreedor, esa prestación se divide en cuanto al vínculo en tantas partes como sujetos deudores haya. Si son dos deudores, se dividirá por dos; si son tres deudores, se dividirá por tres. De manera tal que cada codeudor deberá pagar
a su acreedor la parte que le corresponda en la obligación simplemente mancomunada asumida. Si la obligación simplemente mancomunada tiene por objeto una prestación indivisible, el cumplimiento de esa obligación simplemente mancomunada de prestación indivisible se deberá hacer entregando la totalidad de la cosa, porque la cosa comprometida es indivisible. ¿Me explico? En las obligaciones de sujeto plural solidario, la situación es distinta, porque cuando hay solidaridad, la característica de la obligación solidaria es que el deudor debe cumplir en forma entera la prestación, independientemente de que la prestación sea divisible o indivisible. Si yo me obligo solidariamente con un amigo a pagar 10.000 pesos, los dos nos estamos obligando a pagar la totalidad de la prestación comprometida. De manera tal que si A y B se comprometen solidariamente a pagarle a C 10.000 pesos, los dos sujetos quedan obligados por el todo y el acreedor le podría reclamar a ambos codeudores la totalidad de la prestación. No significa que podrá duplicar esa prestación el acreedor y reclamarle a 10.000 pesos y a B 10.000 pesos, no. Le puede reclamar a cualesquiera de esos codeudores la totalidad de la prestación. Fíjense la diferencia con la simplemente mancomunada. En la obligación simplemente mancomunada de prestación divisible, el acreedor no le puede reclamar toda la prestación a cualquiera de los deudores, sino la parte que le corresponda por ese carácter simplemente mancomunada y por el principio de fraccionamiento que estábamos hablando. Para que haya solidaridad, siempre la solidaridad debe ser expresa, debe estar pactada o debe surgir del título de la obligación. La solidaridad de las obligaciones de sujeto plural no se presume, debe estar en el contrato, debe ser parte del título de la obligación, porque si no la obligación se presume que es simplemente mancomunada por el principio favor de vitoris. En consecuencia, y esto es una pregunta de examen que siempre hacemos, para una de las características de la obligación solidaria es que la solidaridad no se presume, debe estar en el título de la obligación, debe estar pactada, debe estar expresamente fijada o en el contrato o en la ley. Si no lo está, la obligación es simplemente mancomunada. ¿Qué características tiene las obligaciones solidarias? Bueno, la principal característica es la propagación de los efectos, tanto activos como pasivos. Significa de que el deudor que cumple la obligación solidaria cumple por todos y después el acreedor no le va a poder reclamar al otro codeudor que no pagó la obligación, porque ya está pagada. Pero otro de los efectos de la obligación solidaria es que aquel codeudor que pagó toda la deuda solidaria, por ejemplo en la suma de dinero, después podrá reclamarle a los otros codeudores por vía interna y por vía de acción recursoria o de reintegro la cuota parte que le correspondía en esa obligación plural comprometida. Lo mismo sucede cuando la solidaridad es activa, es decir, hay varios coacreedores y un solo deudor. Y hay solidaridad activa porque cualquier coacreedor le puede reclamar al deudor toda la deuda. ¿Qué pasa si un coacreedor cobra toda la deuda? Bueno, le deberá a los otros coacreedores la parte proporcional en función de la distribución pactada de esa deuda solidaria activa que cobró ese coacreedor activo. Es decir, las obligaciones solidarias se caracterizan porque los vínculos jurídicos están coligados y ese coligamiento de vínculos produce esta propagación de efectos, de manera tal que el pago que hace un codeudor solidario extingue la obligación solidaria respecto a los otros, pero queda las relaciones internas que se deben resolver en función de los pactos
que los codeudores, en el caso de la solidaridad pasiva, o los coacreedores, en los casos de la solidaridad activa, hayan pactado o fijado. La solidaridad se caracteriza porque no se presume, porque debe estar pactada y porque siempre tiene una única causa, que es el título o el contrato que la ha generado. Hay otras obligaciones de sujeto plural que se llaman concurrentes, que son parecidas a las solidarias, pero debido a que tienen su origen en diversidad de causa, no produce la totalidad de los efectos de las solidarias. Un ejemplo de obligación concurrente sería aquella obligación o aquella deuda que se genera con motivo de un accidente de tránsito, donde hay una víctima, que sería el acreedor, pero que hay varios corresponsables, que podrían ser, por ejemplo, el dueño del auto que atropelló a la víctima, la compañía de seguro que asegura ese auto que atropelló a la víctima, el dueño del auto que atropelló a la víctima y el conductor del auto que atropelló a la víctima. Ahí tenemos 4 codeudores concurrentes. ¿Por qué son concurrentes? Porque están obligados o responden por causas diversas. Una porque es dueño del auto, otra porque manejaba el auto, otra porque era la aseguradora que garantizaba los daños que el auto asegurado podría generar. Todos responden por el todo frente a la víctima, pero por causas diversas. Y esta diversidad de causa también produce que los efectos de las obligaciones concurrentes no sean similares a los de las solidarias. ¿Por qué? Porque no hay una propagación total de los efectos como las solidarias. Porque en algunos casos, por ejemplo, el curso de la prescripción liberatoria para estos codeudores concurrentes no es el mismo si todos se han dado, porque únicamente la prescripción se va a interrumpir respecto del codeudor concurrente demandado y no respecto de aquel que no haya sido demandado o no haya sido interrumpida la prescripción. En definitiva, las obligaciones concurrentes son obligaciones de sujeto plural. Generalmente hay una concurrencia pasiva porque el acreedor es uno solo. Se asemejan las solidarias a las concurrentes en cuanto al efecto principal, porque el acreedor puede reclamarle a cualquiera de los codeudores concurrentes toda la prestación, pero los efectos secundarios de la concurrencia no son iguales que los de las solidarias. Otra de la clasificación que vemos en materia de obligaciones de sujeto plural es que por un lado tenemos las obligaciones de sujeto plural conjuntos, y ahí tenemos simplemente mancomunadas, solidarias y concurrentes, pero también hay obligaciones de sujeto plural disyunto, es decir, en las obligaciones de sujeto plural disyuntivos hay 2 o más acreedores y un deudor, o un acreedor y 2 o más deudores disyuntos, de manera tal de que va a quedar debiendo o va a quedar siendo acreedor aquella persona que se elija como deudor o acreedor en algún momento del cumplimiento de la obligación. Esta clasificación de las obligaciones disyuntivas es cuando una persona se obliga junto a otra, pero en forma disyunta. Y una vez que se determina quién debe pagar, ese va a ser el deudor, o quien se determina quién debe cobrar, ese va a ser el coacreedor. Yo o Juan debemos 10.000 pesos. Yo o Pedro o yo somos acreedores por 10.000 pesos. ¿Quién va a cobrar eso? ¿Quién debe pagar? Bueno, aquel que se determine en un momento determinado dentro de esta disyunción, quién es en definitiva el deudor o el acreedor. Esta clasificación no estaba en el Código de Vélez y ha sido incorporada en el Código Civil y Comercial que rige a partir del año 2015.
Y finalmente, con relación a las clasificaciones que vemos, tenemos la clasificación de las obligaciones según la causa. Y ahí encontramos, bueno, las obligaciones que tienen causa nominada o que tienen una denominación según el Código Civil y Comercial, como serían las causas de obligaciones derivadas de contratos, de hechos ilícitos, de títulos valores, de la declaración de voluntad unilateral. Y después tenemos causas que no tienen un nombre, llamadas obligaciones innominadas o ex lege, como son la obligación de pagar alimentos, que surge de la relación de parentesco que tienen las partes en una relación de familia. De acuerdo a la causa fuente, también tenemos otra clasificación que dice que las causas de las obligaciones pueden ser legal o voluntaria. Es decir, las principales causas de las obligaciones son la ley o la voluntad de las partes. Y dentro de cada una de estas clasificaciones podemos encontrar otra subespecie de causa. En materia legal tenemos la legal propiamente dicha, por ejemplo, las leyes impositivas o los hechos ilícitos derivados de, por ejemplo, el incumplimiento del deber de no dañar, como sería un delito o un cuasidelito. Y dentro de las obligaciones de causa por voluntad tendríamos el contrato, los títulos valores, la declaración de voluntad unilateral. Bueno, con este tema cerramos el tema de la clasificación de las obligaciones. También vamos a subir una clase grabada sobre esta segunda parte que vimos el año anterior para que tengan como material didáctico de estudio, más los módulos y el material de cátedra que también tienen publicados ustedes en materiales dentro del equipo de Teams. Ahora sí le voy a contestar a Gisela lo que me preguntó respecto de intereses. Ahí en el chat, me pregunta, profe, en la facultad de los jueves, la facultad de los jueces de reducir los intereses, ¿cómo sabríamos si excede el costo medio del dinero para deudores? Bueno, la tasa de interés es una tasa que nunca es invariable porque depende de circunstancias económicas, depende del lugar donde se produce. Es distinta la tasa de interés en la Argentina, en Brasil o en Estados Unidos o en Europa, porque el costo del dinero depende de circunstancias económicas, financieras. Aparte, la tasa de interés está compuesta por varias cuestiones. Hay una tasa pura, que es la que no tiene, que sería la tasa de interés pura, que es la que no está influida por la cuestión inflacionaria, por lo que se llama las escorias de los intereses, el riesgo cambiario, la cuestión fiscal o impositiva, el costo del dinero, el spread bancario. Bueno, la tasa es la expresión de los intereses, está compuesta por una tasa pura y por las escorias, que es esto que hablamos, ¿no es cierto? La inflación, que forman parte de un componente de la tasa. Para determinar cuándo una tasa es excesiva, bueno, hay que ver las circunstancias de tiempo, lugar y las circunstancias económicas. Por ejemplo, en materia financiera actual, una tasa anual activa que cobran los bancos oscila aproximadamente a más del 60% anual, con lo cual estamos hablando de una tasa mensual del 6%, lo cual una tasa que exceda ese valor, el 60% anual, se podría calificar de excesiva, de usuraria, y los jueces en ese caso también podrían reducir esa tasa. Es una cuestión de ponderación que tiene que hacer el juez al momento del cumplimiento de la obligación, según las circunstancias de tiempo, lugar, etc. Las disyuntivas, subjetivamente, son aquellas en que hay varios deudores, pero los únicos obligados al cumplimiento de la obligación es aquel que el acreedor en algún momento determine para que cumpla, ¿no es cierto?
Concretamente está regulado, ya le digo en qué artículo del código. Espéreme 2 minutitos y lo vemos. Obligaciones disyuntivas, artículo 853. Si la obligación debe ser cumplida por uno de varios sujetos, excepto estipulación en contrario, el acreedor elige cuál de ellos debe realizar el pago. Mientras el acreedor no demande a uno de los sujetos, cualquiera de ellos tiene el derecho de pagar. El que paga no tiene derecho de exigir contribución o reembolso de los otros sujetos obligados. Esta es la gran diferencia con las solidarias. Acá hay varios deudores que están obligados a pagar, pero quien va a elegir quién paga es el acreedor. Si no elige el acreedor, puede liberarse cualquiera de ellos, pero si paga ese deudor que se quiere liberar, no tiene acción de reintegro de recupero frente a los otros codeudores disyuntos. Porque acá la disyunción es lo que diferencia de la conjunción, donde todos los otros estaban, en el caso de la solidaria, simplemente mancomunados concurrentes, están obligados conjuntamente. Acá hay una disyunción, están obligados disyuntamente. Debe pagar A o B. Depende quién elija, depende lo que el acreedor elija. Y una vez que elige, el otro codeudor queda liberado y el deudor que pague no tiene derecho a reintegro lo que pagó al otro codeudor. No sé si entendiste, Pamela. Bueno, no sé si Pamela me escuchó o no entendió nada. Perfecto. Bueno, si hay alguna otra duda, la atendemos y si no, bueno, ya estamos en la hora de clase habitual que tenemos y cualquier otra cuestión que puedan ustedes tener o duda que puedan realizar, me hacen la consulta por el muro del equipo o si no, por chat o por algún mensaje. Bueno, tengan ustedes buenas noches.